Un cordial saludo, profesora y compañeros. El tema que nos ha tocado es médula espinal. Somos el paralelo tercero B y los integrantes son Vanessa Pinos, Omaira Álvarez, Paula Bedón, Steven Calero, Anderson Salinas, Kevin León y mi persona, Andrea Sanza. La médula espinal va a formar parte de lo que es el sistema nervioso central y se va a encontrar dentro del conducto vertebral. Respecto a la forma, va a tener una forma blanquecina en forma de tallo cilíndrica. Va a presentar dos intumescencias, las cuales son denominadas la primera como cervical y la segunda como lumbosacra. La cervical va a ir desde C4 hasta T1, mientras que la lumbosacra va a ir desde T10 hasta L2. Asimismo, como ya sabemos, la columna vertebral va a presentar diferentes desviaciones. Entonces, la médula no va a ser rectilínea en toda su extensión, sino que se va a ir adaptando a la forma de la columna vertebral. Además, podemos decir que en las intumescencias va a tener un diámetro de 3 a 4 milímetros, mientras que en las otras partes de la médula va a ser de 1 a 2 milímetros. Inferiormente a la intumescencia lumbosacra se va a encontrar el cono medular, que después de esto va a estar seguido por el filium terminal. En esta parte después se va a insertar lo que es la médula en la cara posterior del coxis. Respecto a los límites, superiormente se va a continuar con lo que es el encéfalo e inferiormente, o denominado también como cono medular, va a terminar en la segunda vértebra lumbar. En cuanto a las relaciones, va a estar presente por tres estructuras. La primera van a ser las meninges, que van a ser la pía madre, la dura madre y la aracnoides. Luego vamos a tener el tejido adiposo y luego vamos a tener los plexos venosos vertebrales internos. Les voy a hablar acerca de la configuración externa de la médula espinal. En la cara anterior de la médula espinal y recorriendo toda la extensión de la misma, encontramos un surco denominado la fisura media anterior. Por su contraparte y su cara posterior, la médula espinal cuenta con una pequeña depresión no tan profunda denominado surco medio posterior. Al lado de cada uno de estos surcos, tanto el anterior como el posterior, y a 2 o 3 milímetros de ellos, encontraremos la saliente de las terminaciones o filetes nerviosos espinales, o también denominados nervios espinales. Los nervios espinales posteriores, o también denominados nervios sensitivos, nacen a lo largo de toda esta médula espinal. Son más gruesos que los anteriores, a excepción del primer nervio, el cual es un poco más pequeño. Cabe destacar que sobre la línea de implantación vamos a encontrar el surco posterolateral. Por otro lado, los nervios espinales anteriores, o también denominados nervios espinales motores, nacen discontinuamente. Son mucho más pequeños que los posteriores y en su línea de implantación, al igual que los posteriores, presentan un surco, el surco anterolateral. Cabe destacar que entre la fisura media anterior, el surco medio posterior, el surco anterolateral y el surco posterolateral, vamos a encontrar cordones de la médula espinal, los cuales se van a dividir en anteriores, posteriores y laterales. Algo más para destacar acerca de la médula espinal es que justamente en los cordones laterales vamos a encontrar las nacientes espinales y medulares del nervio accesorio. Un corte transversal que pase a cualquier nivel de la médula espinal sobre la línea media se va a observar la fisura media anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior se extiende sobre el tercio anterior aproximadamente del diámetro anteroposterior de la médula espinal. Por
el contrario, el surco medio posterior es más superficial y este va a dar origen a un tabique delgado, denominado septum medio posterior o tabique medio posterior, que se va a dirigir hacia el centro de la médula espinal. La fisura media anterior y el tabique medio posterior van a dividir a la médula espinal en dos mitades simétricas, que van a estar unidas mediante una estrecha lámina nerviosa denominada comisura. Sustancia gris y sustancia blanca. La médula espinal, como cualquier parte del sistema nervioso central, va a estar compuesto de sustancia gris y sustancia blanca, las cuales van a experimentar ligeras modificaciones a lo largo de los varios segmentos de la médula espinal. La sustancia gris tiene una forma de H y va a estar formada por dos masas laterales que están unidas entre sí por la comisura gris. La comisura gris se va a relacionar de manera posterior con el borde anterior del septum medio posterior de la médula espinal y anteriormente va a estar separado de la fisura media anterior por la comisura blanca anterior de la médula espinal. Es importante mencionar que esta comisura gris va a estar ahuecada por el conducto ependimario o también conocido como el conducto central, que lo va a dividir en dos partes, es decir, en una comisura gris anterior y en una comisura gris posterior. Ahora, el conducto ependimario va a estar rodeado por una sustancia que se la conoce como sustancia intermedia central. En cuanto a las masas laterales que se habló en un inicio, las masas laterales van a estar incurvadas en forma de una media luna, que van a tener una concavidad lateral. Pero gracias al conducto ependimario se les va a dividir cada una de ellas en una asta anterior y en una asta posterior. Hablando de estas astas, es importante mencionar que la asta anterior es motora, voluminosa y es ancha. Y en ella se van a distinguir dos partes, una anterior o conocida como cabeza y otra posterior o también conocida como base. El asta posterior es sensitiva, es estrecha y es alargada y va a terminar en un extremo afilado que va a estar separado por el tracto posterolateral que bordea al surco posterolateral de la médula espinal. En esta asta posterior se van a distinguir tres partes, una anterior o también conocida como base, otra posterior o cabeza y una tercera y última parte que es intermedia y se la va a conocer como cuello. Ahora, entre el asta anterior y entre el asta posterior va a estar una columna. Esta columna toma el nombre de columna intermedia. Esta va a formar el asta lateral de la médula espinal y de esta asta van a nacer las raíces espinales del nervio accesorio. Los núcleos de la sustancia gris. La sustancia gris del sistema nervioso central, el motivo de su creación se debe porque está conformado por cuerpos neuronales y fibras nerviosas amilínicas. Los cuerpos neuronales están distribuidos de manera desigual por toda la sustancia gris. Hay un acúmulo de cuerpos neuronales en ciertas zonas y a estas masas se les denominan núcleos. Como podemos ver, aquí tenemos la médula espinal. Se le va a hacer un corte transversal y se le va a retirar la configuración externa de la médula espinal y se le va a visualizar la configuración interna de la médula espinal. Los núcleos de la sustancia gris se los va a nombrar desde el asta posterior al asta anterior. En el asta posterior vamos a tener varios núcleos. Uno que se encuentra en el extremo posterior de la cabeza del asta posterior y tiene un aspecto gelatinoso, que es el núcleo de la sustancia gelatinosa o núcleo de Rolando, que es este de aquí. También vamos a tener uno en la capa superficial del asta posterior y que está posteriormente al núcleo de la sustancia gelatinosa, que es el núcleo marginal o núcleo de Waldeyer, que es este de aquí. También vamos a tener un núcleo que está entre la cabeza y el cuello del asta posterior, que es el núcleo propio del asta posterior, que es este de aquí. Y también vamos a tener el núcleo torácico posterior, que está situado en la cara medial de las astas posteriores y en la unión con la comisura gris posterior, que es este de aquí. Este núcleo es característico de la porción torácica de la médula espinal. También vamos a tener núcleos entre lo que es la asta anterior, el asta posterior y lateral de la comisura gris, que es el núcleo intermedio lateral. Medial a este vamos a tener el núcleo intermedio medial, que es este de aquí. Y medial a este y alrededor de lo que es el conducto ependimario y la comisura gris, vamos a tener el núcleo de la sustancia intermedia central, que es este de aquí. En la cabeza del asta anterior vamos a tener varios núcleos, que es el núcleo anteromedial y el núcleo anterolateral.
Los territorios fisiológicos de la sustancia gris se dividen en tres. Tenemos un primer territorio que es anterior y motor y comprende lo que son las astas anteriores. Tenemos un segundo territorio que es posterior y sensitivo que comprende las astas posteriores. Y un tercero que es el vegetativo, que comprende lo que es la comisura gris y se extiende a cada lado hacia la asta lateral. Y aquí tenemos dos zonas, una zona anterior que es visceromotora y una zona posterior que es viscerosensitiva. Los cordones anterior, lateral y posterior de sustancia blanca, presentes en las dos mitades de la médula espinal, se dirigen profundamente hacia la sustancia gris. El cordón anterior se encuentra separado del cordón lateral por medio del asta anterior de sustancia gris, además de las raíces anteriores de los nervios espinales, que son motoras o eferentes. Cabe destacar que en la porción anterolateral del asta anterior emergen las raíces anteriores espinales y salen de la médula por medio del surco anterolateral. El cordón lateral está separado del cordón posterior mediante el asta posterior. En este caso, el asta se extiende hasta el surco posterolateral y a partir de aquí emergerán las raíces posteriores sensibles o aferentes. Los cordones anteriores se unen en la línea media gracias a la comisura blanca anterior, la misma que se encuentra entre el fondo de la fisura media anterior y la comisura gris anterior. Finalmente, los dos cordones posteriores se separan entre sí mediante el tabique o septo medio posterior. En los cordones de la sustancia blanca se encuentran los denominados tractos o fascículos, motores, sensitivos, vegetativos y de asociación. En el cordón anterior, de medial a lateral, se observan los siguientes tractos. En la porción superficial del cordón se encuentra el tracto córtico-espinal anterior. Este pertenece a la vía motora principal. Está ubicado junto al fondo de la fisura media anterior. Las fibras de este tracto terminan en el lado opuesto del asta anterior. A continuación, el tracto vestíbulo-espinal y las fibras olivoespinales. Estos dos tractos terminan en el asta anterior del mismo lado. Profundamente se encuentra el tracto espinotalámico anterior, que corresponde a la sensibilidad táctil, que además está formado por fibras de asociación. En el cordón lateral, en la superficie, se encuentra el tracto espinocerebeloso posterior, que nace del núcleo torácico posterior del mismo lado, y el tracto espinocerebeloso anterior, que procede de células del asta posterior del lado opuesto. Estos tractos transmiten la sensibilidad profunda inconsciente, gracias a las fibras provenientes de los ganglios sensitivos de los nervios espinales. En la profundidad del cordón lateral anteriormente se observa el tracto espinotalámico lateral, perteneciente a la vía termoalgésica, mientras que posteriormente se encuentra el tracto córtico-espinal lateral, además del tracto rubroespinal. Estos dos tractos terminan en el asta anterior del mismo lado. Finalmente, más en la profundidad, los cordones laterales se encuentran ocupados por fibras vegetativas y de asociación. El cordón posterior contiene fascículos de asociación y se encuentra el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que están formados por fibras provenientes de las raíces posteriores de los nervios espinales. Estos tractos se encargan de la sensibilidad profunda consciente. En adición a lo expuesto anteriormente, existen tractos adicionales correspondientes al cordón anterior. Estos son el tracto tectoespinal, el tracto espinotectal y el tracto espino-olivar. Conducto central. El conducto central se encuentra ubicado en el centro de la comisura gris. Cuando presenta una luz, este no excede los 0,2 milímetros. No obstante, en su extremo inferior del cono terminal, el conducto central se va a dilatar y va a formar el ventrículo terminal de la médula espinal.
Raíces de los nervios espinales. Los nervios espinales se desprenden de la médula espinal por medio de dos raíces, una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. Las raíces anteriores nacen de las neuronas situadas en el asta anterior y representan las prolongaciones axonales de estas células, las cuales son denominadas como neuronas radiculares. Las raíces posteriores van a presentar en su trayecto un engrosamiento elipsoide, que es de eje mayor transversal, las cuales estos engrosamientos son los ganglios sensitivos de los nervios espinales o ganglios raquídeos. Los ganglios sensitivos están constituidos por neuronas bipolares, pero las dos prolongaciones se van a funcionar en su origen, por lo tanto estas células van a ser de apariencia unipolares y las dos prolongaciones se van a separar a escasa distancia del cuerpo neuronal. Las dos raíces de un nervio espinal van a converger hacia el agujero intervertebral, las cuales posterior lo van a atravesar y se unen lateralmente al ganglio sensitivo del nervio espinal. La dirección de las raíces de los nervios espinales varía de superior a inferior. La raíz del primer nervio cervical son horizontales, donde inferiormente estas raíces se van a dirigir oblicuamente y van a aumentar de manera progresiva de superior a inferior. No obstante, las raíces de los tres últimos nervios lumbares, las de los nervios sacros y la del nervio coccígeo, van a formar alrededor del extremo inferior de la médula y del filo terminal un voluminoso haz de cordones nerviosos denominado cola de caballo, agregando que los nervios espinales van a ser mixtos o sensitivos motor, ya que son el resultado de la unión de dos raíces, de la raíz anterior y de la raíz posterior. El ramo posterior va a ser sensitivo, que va a distribuir las partes blandas situadas posteriormente a la columna vertebral, mientras que el ramo anterior va a ser motor, va a ser más voluminoso y se va a distribuir por las partes laterales y anteriores del cuerpo. En las raíces de los nervios terminales vamos a encontrar 31 pares de nervios espinales, las cuales estos se dividen en 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo.